Ingeniero Guillermo Caram, ¿a usted le molesta, no ve correcto, que mantengamos un criterio y en la práctica también de seguir año tras año, periodos de gobierno tras periodos de gobierno, viviendo con una economía deficitaria? Por favor, explíquenos ese aspecto. Sí, bueno, más que economía deficitaria, para ser más preciso, fiscalidad deficitaria, porque la economía dominicana responde. La economía, no me canso de repetir, hemos tenido 50 y tantos años de democracia, 56, 57 años de democracia, y en todos esos años hemos tenido 6 presidentes, y con excepción de años aislados por crisis de sequía, por crisis de guerra internacional, por la crisis hipotecaria financiera en Estados Unidos, la economía ha crecido y se ha repuesto. Es decir, que pudiéramos decir que la economía dominicana funciona con cualquier gobierno, ¿no? Por supuesto, el tener un gobierno que active y la ayude es mucho mejor que tener un gobierno que la obstaculice. Aunque podría funcionar mejor. Sí. Entonces, yo creo que, para ser preciso, el problema es de fiscalidad y estructura financiera deficitaria. Desglose ese aspecto. Sí, o sea, cuando tú tienes que, para tú cubrir los compromisos, que las recaudaciones no te alcancen para pagar la burocracia, los subsidios, los intereses y las amortizaciones de la deuda, entonces tú estás teniendo una economía deficitaria. Cuando tú para pagar la deuda incluso actual, hubo que conseguir un porcentaje hubo que destinar un porcentaje de cerca de los 5.000 millones de dólares en que tomamos financiamiento el año pasado para pagar la deuda vieja. Pero eso es una práctica que se hace años atrás. Eso viene desde el año 2002, porque, por supuesto, en tiempo de Balaguer ni hablar. Ahí, por ejemplo, Balaguer, en los años de administración reformista, el 40% se dedicaba a inversión, de las recaudaciones se dedicaba a inversiones. Y la práctica cotidiana era que el presidente Balaguer, cuando les reportaban, ayer se recaudaron tantos millones de pesos, él separaba la mitad para las cargas fijas y la otra mitad la distribuía en inversiones de proyectos. Algunas personas economistas, tengo un amigo economista, reservo el nombre, que indica siempre cuando se menciona este aspecto de esa magia de Balaguer, claro, si lo que pagaba era Shell, a los empleados, entonces hay esa... Claro, pero en general, indudablemente la situación ha cambiado, la economía dominicana es otra y quizás es más compleja y quizás no se pueda administrar de esa forma. Pero el principio de que parte de lo que tú cobras cada día tiene que reservarlo para invertir en infraestructura, caminos, en canales, en viviendas, en acueductos, ese principio debe preservarse. No como está sucediendo ahora, que todas las inversiones, todas, el 100% de las inversiones están financiadas con endeudamiento. Es decir, que si tú quieres hacer una letrina, no es que tú vas a buscar un préstamo para la letrina, porque ahora los préstamos no son tanto como antes. Antes tú tenías que solicitar a un organismo internacional, presentarle el proyecto y cumplir una serie de requisitos. Ahora se emiten bonos soberanos, 3.000 millones de dólares en bonos soberanos, y eso entra a la cuenta del Estado. A usarse básicamente a discreción. En lo que sea. Entonces, ¿Y cómo se corrige o por qué no se corrige esa situación en esa fiscalidad que usted critica? Bueno, tú me has hecho 2 preguntas. Sí, ¿por qué y cómo? Claro. O sea, ¿cómo se corrige? Bueno, reduciendo los gastos corrientes, lamentablemente reduciendo la burocracia. Hay mucha burocracia improductiva. Usted acaba de decir en el primer segmento que los gastos corrientes han incrementado. Sí, han incrementado en el año 2022.
Y por supuesto por los subsidios, los tantos subsidios que ha otorgado el gobierno, por los intereses de una deuda que ha venido creciendo. Entonces son los tres componentes básicos. Entonces tú tienes que bajar la burocracia, limitarla a lo estrictamente necesario. Aquí, ¿cuántos organismos hay aquí que duplican otros o que no cumplen una función o que tú no te acuerdas que existen? ¿Cuántos empleados públicos hay que están fuera de la carrera administrativa cumpliendo un horario por ser compañero de partido? En fin, yo creo que todo eso se puede corregir. Los subsidios, yo a veces pienso que los propios subsidiados, no sé si quieren el subsidio, porque ya se han acostumbrado, pero el subsidio tiene muchas consecuencias, desde económicas hasta políticas. Por ejemplo, el subsidio social de ese tipo es un factor inductor de la demanda, y no es lo mismo tú subsidiar la producción. Cuando tú induce una demanda, un consumo mayor o más rápidamente que la producción, tú ahí entras a desequilibrar la normalidad económica, que es producción para consumir, y entonces por eso que hay inflación, y por eso que el Banco Central se ve compelido a frenar la demanda o el consumo con las altas tasas de interés. Pero eso afecta la producción, sobre todo de renglones sensibles o de renglones rezagados como la agricultura. Tú lo señalaste, la agricultura crece, salvo el trimestre último que tuvo un crecimiento mayor, pero ordinariamente crece 3 veces más lento que el producto global, 15 veces menos que el turismo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes ese desequilibrio? Acuérdate que los turistas vienen a consumir. Claro. Si la producción doméstica no la satisface, entonces hay que importarla. Ya. Entonces se neutraliza el efecto o uno de los efectos positivos del turismo. Incluso en términos de el crédito agrícola, solo absorbió el 2% de los préstamos totales del sistema financiero. Wow. Una economía que tiene un 6% del producto, que es la agricultura, y un 8% del empleo. Entonces, pero es una incongruencia. claro. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo? Eso es lo que me adelanté ahora. ¿Por qué no se hace? Bueno, ahí yo creo que hay... político economista. Exacto, ahí hay, a mi juicio, un error en la concepción política. O sea, se cree que subsidiando, yo te dije ahorita que el subsidio tiene efectos no solamente económicos, sino políticos. Correcto. Bueno, pero ¿cuántos gobiernos han subsidiado a la población socialmente que han perdido unas elecciones? Comenzando por el último, por Danilo Medina y el PLD. Entonces, a veces ni siquiera entiendo yo que se agradece y se valora ese sacrificio que hace el Estado subsidiando a una persona. Yo creo que la mejor solución para concitar el entusiasmo y el apoyo de una persona es crearle oportunidades de trabajo para mejorar su para calidad que ellos de mismos vida. mejoren, y brindarles servicios Que con para que 1.500 pesos no se va a resolver. claro, porque para que satisfagan sus necesidades. Yeah. Entonces, me parece que es más político crear empleos o hacer que la economía cree empleo, no que el Estado burocráticamente llene la administración pública de botella. El número de empleados públicos ha aumentado también en este gobierno con relación al gobierno anterior, a pesar de las críticas que se le hizo en la oposición. Pero muchas críticas. Sí, pero ha aumentado el número de empleados públicos. Entonces, me parece que si nosotros, en lugar de pensar en que el Estado le dé muchos empleos, porque no es puesto de trabajo, es empleo, y que el Estado subsidie a la población, debemos estar pensando en hacer que la economía cree suficientes puestos de trabajo para que los dominicanos no tengan que necesitar subsidios. Y ahí es que yo creo que es la concepción errada de los políticos, no de los políticos dominicanos nada más. Yo diría que ahora mismo estamos en un ciclo
mundial donde está predominando la estatización, los estados grandes, donde el subsidio está a la orden del día, sobre todo un subsidio institucionalizado, no coyuntural, porque puede ser que en determinados, por ejemplo en la pandemia, bueno, se instituyeron determinados subsidios, pero por la pandemia nada más, que yo creo que fueron al revés. Se incentivaron, se le pagaba a los trabajadores que eran despedidos, en lugar de pagarle a las empresas para que no despidan trabajadores, para mantener la estructura productiva. Pero bueno, entonces en sentido general yo creo que hay un problema de concepción política que ojalá cambie, no solamente en el país, sino en el mundo, porque de hecho el debate político que hay en Estados Unidos no está lejos de eso. Reagan, y bueno, a mí me ha extrañado algunas declaraciones recientes de Biden, de que no exportemos empleo, exportemos productos, que es la línea de Reagan. De por qué tenemos que comprarle un aire acondicionado a Corea, por qué no lo producimos nosotros. Entonces, me parece que el blindaje que hay, la preparación para esas amenazas internacionales se resumen en más producción, y para lograr más producción tú tienes que tener una fiscalidad más sana, esencialmente más superavitaria que deficitaria. Desde el 2022 para acá, los años han sido años deficitarios. Pero eso no significa que no puede ser superavitaria, porque del 2000, yo te dije 2022, ¿qué año? 2002. Del 2002 hacia atrás, porque cuando Balaguer era ya te dije, solamente se gastaba en burocracia, subsidios y en intereses de deuda el 60% de los recaudados. Leonel también mantuvo una economía más o menos controlada, con poco endeudamiento. Hipólito Mejía durante los 2 primeros años también se manejó en un orden de racionalidad, salvo cuando explotó la crisis bancaria, a mi juicio muy mal administrado, y con el tema de la reestatización del sistema eléctrico privatizado, que significó estatizar una deuda privatizada. Que ese es un tema para un programa completo, esa área energética. Mire, tengo la oportunidad de que con los elementos de juicio que usted dispone, por su calidad de economista, estudioso de las ciencias económicas, dualmente usted es un político de muchos años. Entonces, con su análisis, con lo que tiene como evidencia, más la intuición que ha desarrollado a través de los años, hoy, un año, como empecé el programa diciendo, un año preelectoral 2023, con estas circunstancias, ¿qué vislumbra usted? ¿Hacia dónde otea políticamente el viento? Bueno, tomando en consecuencia, en consideración, la parte económica, por supuesto, claro, que es claro. vital. Por eso te digo, depende mucho cómo actúe el gobierno en este periodo, porque a veces las decisiones, por ejemplo, el plan de austeridad que Balaguer impuso en el año 66 tuvo efecto enorme a los 6 meses. Ya comenzaron a construirse varilla y cemento y cosas de esas, porque hubo un ahorro en las finanzas públicas, y ese ahorro permitió invertir, generó empleos. Como se decía en aquel tiempo, la construcción mueve la economía. Detrás de cada obrero trabajador había una persona que preparaba comida, que el transporte, compraba material en la fábrica de blog, en la fábrica de cemento, o sea, se movía. Entonces todo depende cómo actúe el gobierno en el periodo que falta. Y sobre todo algunos renglones que son de corte delicado, por ejemplo, el combate a la corrupción, que había mucha esperanza, ya se tenía pensado que a esta altura habría muchas cosas resueltas. Y también depende del comportamiento de la oposición, porque en la oposición hay 2 bloques en uno,
Es decir, está Leonel Fernández, que tiene la fuerza del pueblo, y está el PLD, que está haciendo esfuerzos por resurgir. Yo no sé, pero yo creo que dependiendo la correlación de fuerzas de la oposición, si por ejemplo en las encuestas van diciendo, o en una segunda vuelta, Leonel Fernández queda en segundo lugar y el PLD en tercero, aunque Danilo y el PLD digan que no, los PLDistas van a votar por Leonel Fernández. Entonces va a haber una lucha cerrada entre Leonel Fernández y Luis Abinader, que indudablemente tiene muchas condiciones a su favor, independientemente de las observaciones que en términos de manejo económico yo pudiera hacerle y otros pudieran hacerlo. Y precisamente lo hago para ver si llega hacia las instancias correspondientes y se objetiviza más las decisiones y el comportamiento público. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho esa sensación, esa actitud complaciente del funcionariado, viven complaciendo sectores, la supeditación mediática, si la prensa o las redes protestan, se cambia de decisiones. Me preocupa mucho que funcionarios, y no estoy hablando ahora de ningún tema económico, correcto. Sí, que funcionarios crean que ya cambiaron el país, que ya el cambio llegó, que ya la revolución llegó, y sobre todo que confundan la realidad con lo que tienen en la imaginación. A veces veo algunos espacios pagados en publicidad en que lo que se publica es lo que dice en la ley que debe hacer esa institución, no lo que está haciendo. Entonces, esas cosas yo creo que pueden ir decepcionando a la población con relación al gobierno y tener repercusiones electorales. Pero veo un clima cerrado, una competencia cerrada, potencialmente cerrada, en torno a lo que te dije anteriormente. Mire, le voy a hacer una pregunta política derivada a lo económico, o económica derivada a lo político. El televidente sabrá cómo evaluarlo y usted también. La palabra cambio fue el eslogan mercadológico que primó en 2019, 2020, para promover al Partido Revolucionario Moderno, que hoy es gobierno. En el área económica, con el desenvolvimiento económico, con el color de las medidas económicas que ha desarrollado este gobierno en más de 2 años, y ahí viene la pregunta político-económica, económica-política, cuando usted evalúa esto, usted puede calificar, determinar que en el área económica de manejo de las cosas del Estado en esta área ha habido un cambio. No creo, no. Yo veo muchas cosas iguales. Veo una estructura de gasto igualmente similar a la que tenían los gobiernos del PLD, de Danilo Medina y de Leonel Fernández. Acuérdate que Leonel Fernández llegó a decir que prefería pagar y no pegar con relación a los programas del PEME, o sea, los subsidios. Creo que en eso se mantiene un poco la misma tendencia. Eso mismo que hemos hablado, el rezago agropecuario. Tú sabes que el PLD es un partido fundamentalmente urbano. Es un partido que nació en aquellos círculos de estudio en grupos urbanos, y por eso en sus inversiones desde que llegó al poder predominó tanto lo urbano. Bueno, pero la agricultura sigue rezagada en el gobierno presente. Para darte una idea lamentable, tú recuerdas que aquí se concibió hace poco un programa llamado Siembra. Que iban a sembrar hasta en los callejones. Por Faña, exacto, por palabras del presidente. Sí, vamos a sembrar a todos los callejones. Resulta a los cuántos meses Faña renunció porque no le dieron recursos para sembrar 7,000 tareas, creo que en Luperón, después de haber anunciado que iban a sembrar varias veces
anunciaron que iban a sembrar 300.000 tareas. Ya nadie habla de eso, ya nadie habla del programa Siembra. Y la cifra que te decía, te citaba, una agropecuaria que crece 3 veces más lentamente que el producto y 15 menos que el turismo, que solamente consume el 2% de los créditos agropecuarios y que el gasto público directo en agropecuario es bajo. Yo creo que implica un rezago que esperaba que se cambie. Inclusive, debo recordarle a los que no lo saben, esto es un gobierno mío. Yo lo apoyé al presidente Abinader, probablemente lo vuelvo a apoyar, pero tengo que reconocer, y si bien insisto en muchos temas, es con la esperanza de que el cambio cambie. ¿Qué necesita el presidente de la República para quizás quitarse un poco de carga o que le ayuden con la carga de las buenas intenciones, que prácticamente es un consenso respecto a su figura de que es un gobernante con intenciones positivas hacia el país? ¿Qué necesitaría él como asistencia para esa carga que es pesada? Es muy difícil decirle a un triunfador, aconsejar a un triunfador. Indudablemente el presidente Abinader es un triunfador. Y decirle, por ejemplo, cambia tu estilo. ¿Quién soy yo para decirle eso? Pero yo entiendo que debe haber un mayor refuerzo en la administración que en la actuación personal. El presidente Abinader asume mucho personalmente las cosas. Cualquier noticia la da él, aunque no tenga la relevancia merecida para un presidente. Bueno, tiene una movilidad increíble. Antier estaba en Argentina y hoy está en San Francisco de Macorís. Eso, por supuesto, lo da la juventud. Pero me parece que los presidentes tienen que sentarse y vigilar su equipo y tratar de instarlo a la sinceridad y a la objetividad. Y me parece que eso le ayudaría mucho, porque además él tiene y nosotros tenemos que conservarlo. Nosotros no podemos presionar tanto a un político, a un mandatario, a un funcionario, como para sacrificarlo, porque lo perderíamos. A veces yo recuerdo un amigo que comparto mucho, que le dijo a él: presidente, descanse. O sea, del descanso es una función necesaria para el organismo. Pero no solamente por el descanso físico, sino porque al descansar tú piensas, correcto, ordenas, vigilas, sabes que vas a vigilar, sabes que te pones a pensar, bueno, aquello que yo dije se va a cambiar. Y, por ejemplo, hay cosas que se van diluyendo, desvaneciendo. Óyeme, en estos días tenemos huelga con los médicos por el problema de la seguridad social, problemas salariales. Pero tú no te acuerdas que hay un Consejo Económico y Social que se convocó, dizque para conocer 12 reformas. Muchas mesas de trabajo. 14 mesas de trabajo. La ley electoral, los mismos que están discutiendo la ley electoral la discutieron en las mesas y tú no oyes nada. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema salarial de las domésticas, que fue algo que se anunció muy pomposamente, y también el aumento del salario mínimo, que yo recuerdo que hasta el presidente dijo, o por lo menos por las redes se publicitó, esperen un anuncio trascendental del gobierno. Miren lo que está ahora, a meses. El caso del salario mínimo, ya los trabajadores, ya los empleadores están boicoteándola, según denuncias de los trabajadores, y dejaron de ir a una reunión del comité de salario. Bueno, precisamente ayer jueves hubo una reunión donde participaron las centrales sindicales, el Ministerio de Trabajo, y el punto principal es el requerimiento que tienen las centrales sindicales para que el salario mínimo sea aumentado en un 35%. Bueno, lo cual desataría
una presión inflacionaria mayor porque más salario, más costos de producción, más costo de producción, es más precio de venta. Y pero eso debería revertirse, esa situación, cada vez que hay aumento de salario, los servicios y los bienes le caen atrás. Claro, y se neutraliza. Y entonces, porque de hecho lo han dicho, la calidad de vida aquel no sube. aumento salarial que se anunció, que se promovió pomposamente desde las esferas del Palacio, después los propios sindicalistas dijeron que se consumió. Por eso yo creo que lo que hay que establecer en Sanari es una política salarial clara, definida, automática, anual, que bueno, que si el producto creció un 5%, se lo aumente, se haga un ajuste por inflación equivalente al producto o equivalente al índice de precios, y que eso no se discuta. Ahora, el aumento salarial propiamente dicho no se puede universalizar y simplificar. Porque ¿qué pasa? Si tú y yo somos trabajadores de una misma empresa, tú eres diligente y yo soy negligente, o yo diligente y tú negligente, y nos aumentan por igual. El negligente dice, se siente contento, pero el diligente dice, pero si a este que era negligente le aumentaron igual que a mí, yo me voy a volver negligente. Sí, porque voy a Entonces, por eso que el aumento salarial, no me estoy refiriendo al ajuste por inflación, que creo que ese debe ser automático, pero el aumento salarial tiene que ser supeditado a la evaluación del desempeño y de la productividad, incluso de la condición económica de la empresa. Porque aquí hay empresas, por ejemplo, hay actividades económicas que desaparecen con la tecnología. Tú recuerdas que hace 10 años ir a alquilar una película era, ese era un buen negocio. ¿Tú te imaginas que todavía queden y que le impongan a sus empleados aumentos? Yo no sé si quedan. Yo creo que ya desaparecieron. O el mismo caso de los cines. O sea, que tiene que haberse una diferenciación por la naturaleza de la actividad económica. Ya. Ingeniero Guillermo Caram, hemos finalizado esta comparecencia suya hoy acá. Quedaron muchas interrogantes de mi parte para que usted la compartiera con los televidentes. Será en otra ocasión que empezaremos a recobrar esas preguntas que no se hicieron hoy, y le agradezco su participación acá en País 2024. Gracias a ti por invitarme y a los oyentes por oírme. Bien, señores, el ingeniero Guillermo Caram hoy día estuvo en País 2024. Hasta la próxima entrega.